Arrancamos la entrevista, estamos con Jairo Vidosa. Él es de Venezuela, está en Miami. ¿Qué tal, Jairo? Bienvenido. Excelente, muchísimas gracias por esa bienvenida y bueno, un placer estar aquí para, bueno, seguir ayudando, seguir aportando y que a través de lo que he podido hacer hasta ahora, pues sirva de ejemplo, sirva de motivación, sirva de inspiración para aquellas personas que apenas están iniciando o algunas otras que ya iniciaron a emprender y bueno, por ahí se encuentran algunas trabas, algunas dificultades en el camino. Gracias, gracias por aceptar la invitación, por tu predisposición y por estar acá. A mí me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu historia, cómo llegaste hasta donde estás ahora, cómo fuiste construyendo esa escalera, que es lo que vemos hoy capaz de forma más pública. Claro, yo inicié hace 9 años el trabajo en redes sociales. Empecé con una cuenta informativa del Manchester United. A partir de ahí, eso fue en la plataforma de Twitter. A partir de ahí empecé a generar plataformas de información de fútbol, que es lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Y destiné, o mejor dicho, redireccioné el rumbo de mi vida porque estudiaba ingeniería electrónica en Venezuela y a través del éxito que empecé a tener en redes sociales, empecé a estudiar la parte de comunicación social, que es el periodismo como lo conocen ustedes. Empecé a crear plataformas de distintos temas, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram, y lo vi como un modelo de negocio. Entendí que ahí había un potencial sumamente grande, las redes sociales estaban en pleno auge a nivel de uso, quizás no tanto a nivel de negocios como lo vemos hoy en día, que ya Instagram es una plataforma netamente de ventas, que ya Facebook es una plataforma netamente de ventas. Entonces empecé a ver ese potencial y empecé a construir sobre ese potencial hasta que luego de 5 años trabajando bajo otras marcas que no llevaban el nombre ni el ADN de Jairo Vidosa, genero Emprender Cubo, que no es más que una plataforma de ayuda, de consejos, de motivación, de herramientas, de todo lo que puedo aportar a través de lo que he podido vivir y de lo que vivo a diario a todos esos nuevos emprendedores que a mí en mi caso me tocó batallar muchísimo, quizás sin herramientas, uno va adquiriendo las herramientas en el camino, vas tomando caminos que por ahí quizás no son los más adecuados, pero ya hoy con la experiencia que cuento, me siento con la capacidad y con la necesidad que va muy alineado con mi propósito de ayudar, de sumar, de buscar dotar de esas herramientas a esos nuevos emprendedores o a esas personas que ni siquiera, o a esas personas que ya tienen un proyecto funcionando, pero por ahí que se encuentran con mucha falta de estructura, que es muy común, con mucha falta de equipo de trabajo, que también es muy común. Entonces, esa es brevemente mi historia. Son casi 9 años de trabajo, inicié en febrero del año 2011 y de verdad que ha sido un camino apasionante, ha sido un camino sobre todo de conocer muchas personas. Siempre hablo de las alianzas, que para mí son el factor fundamental del éxito, saber con qué personas sumarnos y generar esas alianzas ganar-ganar que nos posicionan, que nos exigen muchísimo también. Cuando te rodeas de personas que son iguales o mejor que tú, pues ese margen de exigencia está diariamente llevándote a un nivel superior. Entonces, bueno, eso básicamente ha sido mi experiencia hasta ahora, muy relacionada a las redes sociales y muy relacionada sobre todo al periodismo, a informar y a comunicar. Gracias. Y contame, cuando vos hablas con la gente que está empezando o con la gente que empezó pero está como trabada, ¿qué te parece a vos que es lo que suele pasar como en líneas generales que hace que cueste empezar, que hace que cueste mantenerse? ¿A vos cuál te parece que son las dificultades que encuentra hoy una persona que quiere empezar a emprender, por ejemplo? Yo considero que hay varios mitos. Uno de los más comunes es el tema del dinero. Yo siento que el dinero se sopesa con muchas cosas, sobre todo con dedicación, tiempo, estructura y conocimiento. Cuando tenemos esos cuatro factores, esos tres factores, pues podemos ir sumando a nuestro proyecto. Los pensamientos limitantes, escuchar algunas voces que no deberíamos escuchar tanto y silenciar otras que deberíamos empezar a escuchar. Evaluar el entorno, realmente lo comentaba en un directo hace poco, si tu yo ideal, lo que tú idealizas, lo que tienes en tu mente, estaría en el entorno que está actualmente. Eso es muy importante. A veces suele ser un choque de realidad, suele ser difícil cambiar ciertas cosas porque, bueno, es cambiar todo de raíz. Eso es muy importante. Como emprendedores debemos entender la raíz de todo lo que nos está sucediendo, tanto de lo bueno como para lo malo, porque de lo bueno pues podemos potenciarlo y alimentarlo, y cuando es algo malo pues podemos cortarlo de raíz, porque si lo vemos muy por encima e intentamos como que paliar un poco la situación y no ir realmente al origen de todo lo que está sucediendo,
Ese es el problema real. El tema de la organización es muy importante. El tema de finanzas, que ahorita me he dedicado mucho a capacitarme sobre eso, es súper importante a nivel de emprendimiento porque la mayoría de emprendimientos terminan quedándose en el camino por no tener una estructura sólida. Un tema es que te apasione, un tema es que te guste, un tema es que te vaya bien, pero otro muy diferente es que no le coloques una lupa a esos numeritos tan importantes para reinvertir, para evaluar, para saber si realmente está siendo rentable y te puede sostener en el tiempo. Yo siempre digo, un emprendimiento debe nacer con sostenibilidad en el tiempo, debe nacer como un modelo de negocio. Que te apasione y que te guste es una semilla, pero por eso no puedes regalar tu trabajo, por eso no te puedes saturar de trabajo, por eso no puedes pensar que toda la vida lo vas a hacer por ti solo, porque incluso sería un tema egoísta para todos los demás. Si cuentas con un equipo de trabajo, si cuentas con una estructura sólida, va a ser mucho más factible que ayudes a muchas más personas con ese emprendimiento que generas. ¿Y cuáles te parecen a vos, más allá de estas herramientas técnicas, cuáles son las aptitudes, cualidades o habilidades que uno ya tendría que tener para animarse a emprender? O sea, más allá de tener la teoría, por ejemplo, o el conocimiento de finanzas o de manejo de redes, a nivel personal. Autoconocimiento es súper importante, entender qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente te apasiona y a nivel de organización, ¿cuál es tu método de organización ideal? Yo siempre digo, yo comparto herramientas y muchas personas se dedican a hacer lo mismo que yo, pero depende de ti aplicar esos métodos y darles tu personalidad, darles tu autenticidad y con lo que tú te sientas más cómodo, porque por ahí hay gente que es más productiva en la mañana, hay gente que es más productiva en la tarde, hay gente que es más productiva en la noche, y no porque alguien te diga tienes que levantarte a las 5 de la mañana o tienes que trabajar nada más en la noche, tú vas a aplicar eso de aquí en adelante. Tú puedes implementar ciertas prácticas, colocar ciertos conceptos en práctica e irlo adecuando a lo que te haga sentir más cómodo a ti, más productivo. Por eso es que el autoconocimiento es tan importante. Eh, Levantar mucho la voz tú y no escuchar quizás tanto las otras voces hasta que no estés debidamente preparado, porque si no estás debidamente preparado al primer no, al primer obstáculo, vas a quedar en el camino. Por eso es que dedicar tiempo a escucharnos es sumamente importante, dedicar unos 10, 15 minutos de meditación, de silencio, de ejercicio, que es un tema que estoy incorporando actualmente, estoy retomando. Son momentos de distracción, son momentos de desconexión, son momentos de aprender a escucharte tú. Son esos detalles que te van aportando y te van marcando la diferencia, porque un punto va de la mano con el otro. Esos momentos de distracción y de desconexión te van a generar también creatividad e innovación. Por ahí vas conectando dos ideas que en la rutina de día a día no hubieses tenido la capacidad de conectar. Entonces, para mí esos son parte de los factores más importantes que debemos tomar en cuenta cuando queremos iniciar y no solamente iniciar, cuando queremos continuar en este camino del emprendimiento, porque no crean que rompemos una barrera y a partir de ahí todo es maravilloso y no nos encontramos obstáculos. No, a medida que vamos creciendo mucho más, nos exigimos mucho más nosotros y pero sucede algo maravilloso y para mí que es la frase que distingue a Emprender Cubo, que yo siempre digo que el punto bajo, que tu punto bajo cada vez sea más alto. ¿A qué quiero decir con esto? Pues que cada día avances más, que cuando vayas hacia abajo, cuando quizás no tengas un buen día, cuando quizás las cosas no salgan bien, tú te sientas mucho mejor que hace un mes atrás o mucho mejor que hace una semana atrás, porque has venido construyendo sobre ti, no sobre un emprendimiento. Tú te vas a sostener en el tiempo, es una inversión a largo plazo. Un emprendimiento puede que funcione, puede que no, puede que en 5 años no esté, puede que por ahí te encuentres con un montón de obstáculos y lo tengas que dejar, pero si tú te dedicaste a construir sobre ti, es la inversión que realmente te va a generar rentabilidad en todo momento. ¿Y vos crees que entonces los emprendimientos que suelen fracasar, que el porcentaje es como muy alto, tiene que ver con esto de no perder un autoconocimiento o no saber administrar las finanzas? Sí, y tiene que ver mucho con el propósito. Nosotros siempre debemos estar alineados a un propósito que es la trascendencia. Si por ahí te encuentras con otras oportunidades, hay que saber focalizar muchísimo. Es otro elemento súper importante porque en el camino te vas a encontrar con oportunidades, en el camino te vas a encontrar con personas, en el camino te vas a encontrar con dificultades. Y si tú no estás en la capacidad de seguir apegado a tu propósito, al porqué de lo que empezaste, las personas van a terminar decantándose por otras opciones en el mercado, sea cual sea, un producto o servicio, porque la gente te encontró y te ubicó por algo y tú tuviste éxito por algo. Si por ahí te desapegas un poco de eso simplemente por un modelo de negocio, por una oportunidad circunstancial, eso es uno de los factores que yo considero que termina haciendo que fracasen más los proyectos, porque cuando pensamos en industria, cuando pensamos en empresa,
es muy chévere, pero debemos estar muy claros en las bases. Es muy importante que ese ADN que tengamos pues se traslade a nuestro personal, a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuevas sedes, que toda la expansión que tengamos vaya siempre alineada al propósito que nos definimos desde un inicio. ¿Y cómo hacemos para encontrar ese propósito y saber que estamos alineados y que es eso y que después no cualquier viento que venga ya nos cambie de rumbo de vuelta? Hay dos factores que yo tomo en cuenta. Cuestionarnos es el primero. Como seres humanos tenemos una capacidad maravillosa de cuestionarnos a diario, de preguntarnos constantemente si esto te gusta, si esto es factible, si esto le está gustando a la gente también, si tienes un elemento que cambiar. El cuestionamiento debe ir alineado a indicadores, como tal marcan los objetivos SMART, que todo tiene que ser medible, todo tiene que ser con fecha, para poder saber realmente en qué camino estamos avanzando. Entonces, ese punto de ir midiendo y de cuestionarnos es sumamente importante, alineado al propósito y por supuesto a la experimentación, que no quede todo en un plan, porque nos suele pasar muchísimo que hacemos una estructura y una planificación perfecta, tenemos la supuesta idea perfecta, pero si no la validamos en un mercado suele ser complicado. A mí me llegan muchísimos casos de emprendedores que me dicen, bueno Jairo, pero quiero montar un restaurante, bueno Jairo, pero quiero montar, no sé, un food truck que está muy de moda en Latinoamérica. Yo les digo, no te lances tan fuerte con una inversión tan grande de inicio. Empieza a vender quizás por delivery, empieza a pautar en eventos donde puedas alquilar un espacio, un stand, como se conoce tradicionalmente, y empieza a vender tu producto y valida, porque ¿qué le pasa a mucha gente? Que se lanza por lo más alto de un inicio, por ahí te encuentras con que el mercado no está satisfecho con la propuesta que tú tienes, con que quizás ni siquiera tú mismo lo tenías claro. Entonces, esa oportunidad de emprendedores de saber escalar es muy importante. Empezar por algo muy pequeño, entendiendo que y apuntando que vamos hacia lo más grande. Pero para eso debemos experimentar muchísimo, debemos perder el temor y debemos valorar cada detalle. Lo comento muchísimo siempre. Aprender a valorar cada cliente, aprender a valorar cada venta, aprender a valorar cada crecimiento que tenga nuestro negocio. Ahí para mí es donde radica la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario? Yo considero personalmente que el emprendimiento es un estilo de vida porque no utilizamos la palabra acostumbramos, pero llevamos un estilo de vida de crecimiento. Para mí emprendimiento es eso, apuntar siempre a crecer, a innovar, a juntar ideas que por ahí quizás las otras personas no las están viendo, y el empresario quizás es más metódico, más estructurado. Yo siento que uno evoluciona. Yo considero que he evolucionado hacia el paso de empresario, pero me sigo considerando un emprendedor. Entonces yo siento que esa semilla siempre está ahí, pero se trata más de modelo de negocio. Uno va de la mano del otro y para mí uno necesita del otro. Debemos ser los dos en una sola persona. Debemos construir ser tanto un empresario como un emprendedor. Eso es algo que vamos alimentando, y sobre todo el emprendedor se termina convirtiendo en empresario si da los pasos correctos, porque el mismo mercado, el mismo éxito que vas teniendo te va determinando que necesitas una estructura, que necesitas un personal, que necesitas algo mucho más planificado, algo mucho más aterrizado. Entonces, yo me considero las dos cosas en uno. Hay por ahí algunas personas que empiezan como emprendedores y por ahí se transforman en empresarios y les va bien, pero hay por ahí unas personas que son emprendedores, se transforman en empresarios y por solo perseguir ese objetivo netamente económico, pues terminan fracasando como lo comentamos anteriormente, porque pierdes de vista el propósito. Cuando pierdes de vista el propósito, todo se complica mucho más y por ahí el mercado dice, bueno, él empezó con una idea completamente innovadora, disruptiva, y ahora se convirtió quizás en uno más del montón, o simplemente perdió la esencia de por qué le comprábamos o le consumíamos un producto o servicio. Súper claro y también comparto la opinión personal. ¿Y querés contarnos cuáles serían los primeros pasos que uno tiene que dar si quiere emprender? Ya vimos que hay que definir un propósito, que hay que saber, hay que desarrollar como un autoconocimiento y algunas cuestiones que lo puedan conectar con uno, porque ahí viene la creatividad y la innovación. Pero si nos vamos a pasos más técnicos, que vos hablabas de manejo de redes sociales, de aprender de finanzas, ¿cuáles serían los consejos que le darías a alguien que todavía no sabe a qué se va a dedicar, pero que entiende que quiere emprender en algo? Para mí, un ejercicio muy, muy importante es consultarle a las 5 o 10 personas más cercanas a ti, bien sean amigos o familia, qué es en lo que eres realmente bueno. A veces nos es muy fácil definir en qué somos malos o qué cosas nos cuestan, pero a nosotros mismos nos cuesta muchas veces
ese autodescubrimiento, entonces, bueno, podemos apalancarnos de las personas que están a nuestro alrededor. Este puede ser un muy buen punto de partida porque si empezamos a alimentar en lo que somos realmente buenos, les garantizo que eso en un futuro muy cercano se va a convertir en tu pasión y posteriormente se va a convertir en un proyecto y posteriormente vas a desarrollar un modelo de negocio en base a ello. Con respecto a las redes sociales, no existe una regla. Yo llevo casi 9 años trabajando en redes sociales y sigo experimentando. Experimento que fracaso, que tengo éxito, pero persevero en las ideas que sí terminan por tener éxito. Y esa es la clave. En las redes sociales se trata mucho de experimentar y que es mejor hecho que perfecto. O sea, yo siempre digo, hay que lanzar al mercado, hay que experimentar, hay que utilizar las redes sociales a nuestro favor para poder llevar a cabo esa idea que tenemos y simplemente validar, porque en nuestra mente todo es perfecto o quizás todo es negativo. Nuestra mente suele ser que no tiene como un punto intermedio. Entonces, para poder definir ese punto intermedio, necesitamos validar con el mercado, que al final es el que nos va a decir si sí o si no. Entonces se trata mucho de experimentar. Si quizás no tienes tanto conocimiento de diseño, hay herramientas de diseño actualmente. Si no tienes tanto conocimiento de diseñar videos, hay herramientas para diseñar videos. Hoy en día es cuando más tenemos herramientas para las personas que no tienen el conocimiento profesional sobre un área. Entonces nos podemos apalancar de eso, simplemente investigar, revisar y empezar a colocarlas en práctica para generar contenido, porque la gente valora mucho la generación de contenido. Más allá de la estructura y la producción que puede tener un contenido, es el contenido en sí lo que te marca la diferencia, que sea un contenido práctico, que sea un contenido útil, que sea un contenido 100% personalizado de tu marca. Qué bien, sí, muchas gracias. Y en parte, en cuanto a las finanzas, ¿vos recomendás algún libro, algún autor, seguir a alguien, mirar algo en especial? ¿De dónde se puede aprender esto que vos decías de planificar la parte de las finanzas como para arrancar, por lo menos? Sí, disculpa que no te escuché una parte de la pregunta. En cuanto a las finanzas, que vos decías que también es como una pata fundamental para emprender, ¿vos podés recomendar algún autor, algún libro, alguna página, algún método, algún modelo para seguir, para poder empezar a hacer estos números que son importantes para arrancar? Claro, totalmente. Yo tengo dos referentes muy importantes, que uno es Julio Cañas, que es un profesor venezolano del área de finanzas, y Stram Hacks en Instagram también lo pueden ubicar. Son personas que manejan el tema de las finanzas de forma muy dinámica, de forma muy bien explicada, que nos permite entender y masticar esos conceptos y sobre todo valorar la importancia que tienen las finanzas para nuestro negocio. Es lo que nos va a radicar la diferencia entre el éxito o el fracaso, porque puede ser muy buena la idea, puede ser muy disruptiva, puede ser muy innovadora, pero si no colocamos la lupa en ese tema de las finanzas va a ser muy difícil que terminamos que podamos tener éxito y que sobre todo que nos sostengamos en el tiempo. Por ahí tenemos éxito de manera circunstancial en una etapa, pero a lo largo del tiempo va a ser mucho más difícil. Gracias. Si después me pasás los nombres, así los puedo escribir en los subtítulos, Claro, así no perfecto. hay confusión con eso. Y a mí lo que me gustaría es que vos nos cuentes un poco dónde la gente te puede contactar, dónde te pueden seguir. Claro, a través de Emprender QO, tanto en Instagram como en Twitter, Emprender QUO, me pueden ubicar. Ahorita actualmente me pueden ubicar también en mi página web, www.emprendercubo.com, donde estoy lanzando mis primeros materiales, una guía del emprendedor, tanto la parte gratuita como la parte paga, para ayudar, para guiar. Esos 4 fundamentos principales en los cuales yo me he sostenido en estos casi 9 años de emprendimiento, colocarlos al servicio de los demás, no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica. En Emprender Q aparte, me van a ver hablando muchísimo constantemente, no solamente a través de las historias en el día a día, sino que suelo transmitir en vivo todas las semanas, incluso a veces transmito hasta 2 veces. Me gusta mucho tener ese contacto con mi comunidad, ha sido uno de los valores más fuertes de la marca y uno de los puntos que más valoran el que me está siguiendo. Entonces, constantemente por ahí podemos estar en comunicación en la plataforma de Instagram y también en la plataforma de Twitter. ¿Y vos ofreces algún servicio más allá de este material que estás por subir ahora o que va a estar disponible, que es gratuito y pago? ¿Hay otras opciones que vos tenés, otros productos? Claro, yo presto servicios personalizados en el área de emprendimiento y en el área de marketing digital. A través de Emprender Cubo también les puedo hacer llegar toda esa información. Actualmente estoy trabajando con varios asesorados a nivel de toda Latinoamérica, con muy buenos éxitos a través del método que ya he podido desarrollar, de un concepto netamente práctico. Ahí sí es
focalizarnos en objetivos, diseñar un plan para lograr ese objetivo y bueno, puntualmente ir haciendo ese acompañamiento y ese seguimiento a todos y cada una de las personas con las cuales he podido trabajar. Y de verdad que es muy interesante ver cómo lo que logré hacer durante mucho tiempo reiteradamente es la solución a muchos problemas del día a día de muchos emprendedores. A veces es valorar también lo que sabemos y para valorar lo que sabemos debemos salir al mercado y debemos experimentar. Muchas personas quizás tienen mucha experticia en un tema, pero no se han dado a la tarea de probarse, de medirse, de comentárselo a otras personas y ahí te encuentras con un universo de posibilidades muy grande. Qué bueno. No sé si vos querés agregar algo más. Yo por mi parte aprovecho para agradecerte. Me parece que sos muy generoso en lo que compartís, que tenés mucha experiencia, mucha pasión, como vos decís, se te nota cuando hablás. Y eso la verdad que a nosotros que somos los que te escuchamos nos enriquece un montón. Siempre tenés temas súper interesantes para sacar por ahí, uno no sabe cómo, pero siempre estás hablando de algo distinto. Así que por mi parte, bueno, agradecerte todo eso, agradecerte el tiempo, este espacio, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, no sé si querés dejarnos un mensaje para ir cerrando la entrevista, si querés agregar algo más que te parezca importante hablar. No, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, también por el tiempo y bueno, siempre dispuestos a hacer lo que va alineado a nuestro propósito. En mi caso es ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda a través de lo que sé, a través de lo que puedo aprender en el camino. Me gusta mucho esa retroalimentación en las redes. Considero que todas las marcas, sobre todo marcas personales, debemos vivir la experiencia porque no solamente marcas la vida de los demás, sino que los demás te marcan la vida a ti y vas construyendo como tu propio mundo. Yo siempre digo que emprender Cubo es el mundo que yo he podido crear en estos casi 3 años de trabajo y de verdad que es algo maravilloso porque entiendes que hay personas que piensan como tú, que viven como tú y que están dispuestos a seguir creciendo, a seguir adquiriendo conocimientos. Así que el llamado es para que todos vivan esta experiencia porque realmente en las redes sociales tenemos una oportunidad y una herramienta maravillosa que no podemos dejar pasar. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que todos estos consejos y todas estas herramientas sean muy útiles para todos los que nos están viendo. Seguro que sí. Te agradezco, te mando un beso grande y seguimos en contacto y ojalá podamos tener en algún momento otra entrevista charlando de otros temas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vale. Nos vemos la próxima.